Todos tenemos una historia que tiene el poder de inspirar y motivar a otros. En el Micrófono Podcast queremos regalarte las historias de personas que admiramos y tienen mucho que aportarte a nivel personal y profesional. Somos Ángelo, Ada y Laida. Acompáñanos en esta conversación. Bienvenidos al Micrófono Podcast. Un día más que nos vemos, nos encontramos y nos escuchamos, porque sé que hay algunos que solamente nos escuchan por Spotify. Esa soy yo también. Yo escucho nuestros episodios, chicos. Bienvenidos. Yo también, no te De vez en preocupes. cuando también, claro que sí. Ángelo. Lo mío de vez en cuando siempre. Ah, ok, perfecto. Muy bien, muy bien. Hola, ¿cómo están? Maciel, Laida. Tel Solution para accesorios en todos sus teléfonos. Mi gente, Tel Solution es su gente. Y también por Nomi Shop, muy pronto en La Vega. Están casi ya esa gente. Yo estoy desesperado porque abran ya. Y gracias también a la doctora Cintia Gómez, ginecóloga. Así que las damas, Cintia Gómez para un trato exquisito. Ay, muy bien. Bien. Y que recuerden seguirnos en Podcast El Micrófono. Sí, tanto en Instagram como en TikTok. Y en YouTube, Y en dale a la YouTube. campanita para que notifique cada episodio. Suscribirse. Y por favor que nos comenten si les gusta el episodio, lo compartan, ¿verdad? Claro, claro que sí. De verdad que hoy tenemos un episodio muy interesante. Tenemos una de las mujeres que ha salido en una revista de las 25 mujeres con más éxito en el Cibao, presidenta de Microondas Nacionales y reelecta por segunda ocasión en la Asociación Dominicana Radiodifusora Adora. Tenemos con nosotras a Rosa Olga. Qué gusto tenerte acá. Gracias. Un placer estar aquí con ustedes. De verdad, para mí es un privilegio aquí en mi pueblo, en mi ciudad, compartir este podcast. Una bandera El vegana. Micrófono. Rosa, y comenzando, ¿usted vive aquí en La Vega? Sí, claro que sí. Oye, aquí pero- nací, aquí estudié, fui a la universidad y aquí vivo. Ay, pero qué chévere. Me llama la atención y lo pregunto porque sé que usted maneja una empresa que tiene operaciones a nivel nacional y en ocasiones siempre creemos que todo tiene que manejarse en Santo Domingo y como segunda opción en Santiago. Pero fíjate, ella vive en La Vega. Apoyando lo En La nuestro. Vega seguimos. Eso implica mucho viaje, entonces. De martes a jueves y a veces los lunes también. Mucha carretera, entonces. Me conozco la autopista Duarte de principio a fin. Ya sé hasta dónde están los hoyos. Wow. Dónde hay que moverse y cómo hay. Y los horarios, aunque ya no hay horario para tapones. Gracias a Yo Dios decía que- la banderita vegana porque usted es un signo de La Vega. Hay personas que son signos de los diferentes pueblos por cómo son, por su trayectoria, por todo lo que hacen. Y yo que le conozco desde hace un tiempo, tal vez. No yo- digas yo a hace mucho usted, tiempo, no más lo que a viste mí. chiquita. Exacto, No, claro, exacto. no a ese nivel, pero siempre conociendo su familia, su trayectoria. Yo siempre digo que usted es una de las banderitas que tenemos en La Vega, de esas que levantan la mano y dice, sí, yo soy vegana y mírenme, yo aporto para La Vega porque La Vega es grande, La Vega es buena y por eso A tenemos a mucha personas honra. que son muchas y aquí hemos tenido varias banderas veganas ya en el podcast. Sí. Sí, así es. Pero conocemos a Rosa Olga Medrano, la empresaria. Vamos a conocer un poquito el ser humano, Rosa Olga. ¿Quién es? ¿Cómo nace esa niña? ¿Cómo era en adolescencia? Cuéntanos un poquito. Bueno, pues Rosa Medrano, como bien dicen, nació aquí en La Vega, hija de dos veganos también, Cookie Medrano y Olga Cosme de Medrano. La verdad que me formé en un hogar con muchos valores, muchos principios y vamos a decir que con un espíritu de trabajo que hoy día sigue siendo parte de la motivación nuestra. Vi nacer en mi hogar varias empresas, varios proyectos de los cuales donde ya hoy día La Vega ha evolucionado, pero en mi casa fueron las ideas, los proyectos que surgieron y que hoy día son una realidad. Fue parte de la historia nuestra ver cómo se desarrollaba todo eso. Recuerdo cuando se formó Microondas Nacionales, los técnicos con papi ahí en casa, ese ¿Qué edad ambiente. tenía más o menos? Yo debía tener cuando Microondas estaba en casa, 2 o 3 años. Los ¿Y técnicos cómo de papi eran que me funciona? daban la Eso te iba a comida. decir, ¿cómo funciona eso? O sea, en una casa, todo un grupo de técnicos de hombre con tu papá poniendo alambre, haciendo tal cosa, esa niña viendo eso, ¿cómo funcionaba? Fue una experiencia bonita porque la empresa nació como lo que éramos, una familia.
En realidad siempre veía movimiento. En mi casa había un cuarto que después se convirtió como en el estudio de ver televisión, pero esa era la oficina de Microondas Nacionales, tenía su teléfono, veía el banco donde estaban los técnicos trabajando, siempre habían 1 o 2 técnicos y convivían con nosotros. La empresa nació ahí y todos los días eran parte de o el desayuno, la comida o la cena. Era un ambiente muy sano, muy positivo. En el frente de mi casa se instalaban los radios de comunicación de 11 metros. Veía cómo Eri era parte de ese proceso, mi hermano, cómo él instalaba, ayudaba, pasaba cable. Fue una experiencia bonita y nosotros disfrutábamos mucho cuando venían esos clientes especiales, sobre todo, nunca se me va a olvidar. Yo pequeña, este camión de helados, el Polo, que fueran de los clientes favoritos, que cuando iban allá, pues siempre se quedaban 2 o 3 paletas. Era una bendición, fue una época muy bonita. Yo tenía que tener 3, 4, 5 años. Microondas Nacionales duró en mi casa hasta el año 1981, cuando ya papi se traslada a la Pedro A. Rivera, donde construye el edificio de hoy, Grupo Medrano. Y la verdad fue una experiencia bonita. Es decir, que hasta que yo tenía 5 o 6 años, estuvo en mi casa esa empresa. Una experiencia hermosísima. Yo tenía el privilegio de decir, en mi casa hay 2 teléfonos, en mi casa hay una oficina. En esos me tiempos. encantaba coger el teléfono y decir, Microondas Nacionales, a la orden. Fue una época muy bonita. Chiquitica, me formé en ese ambiente, con unos valores muy sólidos a nivel de la fe cristiana. Y como todos los muchachos de la época, en un barrio donde jugábamos mucho, compartíamos mucho, Villa Fresca, le decían a mi barrio. Así es. Y muchos muchachos, gozábamos muchísimo, había mucha diversión sana. Y estudié en el Colegio Agustiniano, donde también se fomentaban mucho los valores y el deporte, jugando. Fui atleta toda mi vida, practicaba ya después el ajedrez como deporte oficial, donde también llegué a Un destacarme. deporte que requiere mucho pensar. Ya O sea, significa que era interesa, inteligente sí. desde pequeña. Bueno, hicimos un trabajo. De verdad que sí. Fue una niñez muy, muy sana, muy buena, con mucha presencia de mi madre. Mi papá muy ausente por el trabajo, pero dentro de todo nos formamos viendo ese ambiente completamente. Nunca pasaba una noche cuando ya a las 7 yo oía el carro de papi, que desde la esquina se oía esos carros de antes de gasoil, que ustedes... Sí, sí. Y siempre ya a las 7 y pico de la noche nos salíamos los 3 a recibir a papi. Un ambiente muy bueno. La verdad que agradezco mucho lo que fue mi niñez. Y ya desde los 13 años yo formalmente trabajaba en la empresa. ¿Y qué hacía a los 13 años? Yo hice en esa empresa de todo. Primero, pasaba papeles de un escritorio a otro. Luego archivaba. Hasta brindaba el café si era necesario, perforaba los folders. Mira, me gusta eso que ponía tú dices y me quiero los clics. hacer una pausa ahí. Tú dices, hasta pasaba el café si era necesario. Sí. Una niña que tú decías de los primeros teléfonos que habían en la ciudad, definitivamente era en tu casa, con toda la tecnología de ese momento, que se podía sentir en este momento, diríamos, una niña poppy, definitivamente por los avances. ¿Cómo nace esa vocación de servicio, donde no importa si yo tengo o no tengo, yo voy a servir a los demás? Pero déjame decirte que nos formaron en un ambiente muy austero y de mucha, de verdad, normalidad, te podría decir. Nunca crecí creyendo que había algún tipo de diferencia entre mis compañeros y nosotros. Ni siquiera tenía un propio concepto de que quizás teníamos posibilidades o no. Hasta que yo me gradué del colegio, yo fui a pie al colegio. A mí nunca me fue un carro a buscar o a llevar. Toda la vida anduve a pie. Habiendo la posibilidad. Quizás, pero para mí éramos todos normales y lo que vivíamos en la época. Trabajaba y me iba en bola para la oficina. Recuerdo que quien me llevaba a mí, nosotros pequeños, a lo que hoy día es Grupo Medrano, era don Chimbín, mi vecino, que trabajaba con papi de utility. Y él nos llevaba a la 1:30 de la tarde, ya estábamos preparados para irnos con él a trabajar. Fue un ambiente muy sano. Con mi mamá me iba a pie a su trabajo. Cuando Radio La Vega quedaba en la Manuel Ubaldo Gómez, que fue la primera experiencia que tuve así cercana, que yo siempre me iba con mi mamá, era a pie que nos íbamos. Y vivimos una vida muy ordinaria, te podría decir, muy simple y de mucha tradición. ¿Le agradeces tú a tu padre entonces el hecho de que te criara de esa forma? Claro que sí, claro que sí. Nosotros nos formaron, como te digo, con mucha austeridad. Compras
Recuerdo que siempre era para Navidad y en el verano. Y era en la Casa Amarilla, que había que coger un vestidito para las vacaciones y uno para Navidad. Siempre era un ambiente con mucha planificación y en mucho orden. En mi casa siempre se vivió ese espíritu de planificación. Y eso lo hemos llevado hoy día hasta nuestras empresas tal cual. Rosa, pero ¿eran planificados y en ese momento ya usted reconocía que ya habían como, ya comenzaba a verse el fruto de las empresas? Claro que sí. Cuando recuerdo que se inauguró lo que en ese entonces eran las oficinas de microondas nacionales, para mí eso era lo más grande. Era un edificio enorme, visto desde un niño. Era mucho avance para wow, la y esa oficina de Para el papi tiempo, ¿verdad? me la encontraba enorme. Para nosotros eso fue, pasamos a otro nivel. Pero claro, yo lo veía desde el punto de vista laboral. Porque mi papá nos cambió un carro, no habían cosas que tú dijeras. Mi papá murió en la misma casa que yo nací. Así es. Wow. Nunca cambiamos de casa. Siempre estuvimos en la misma casa. Incluso compartíamos habitaciones, mi hermana y yo, toda la vida. Y fue la misma casa. Así que en mi casa no habían cambios drásticos. Mi papá era una persona sumamente humilde y mi mamá hoy todavía más lo sigue siendo. Así que nos fuimos formando en ese ambiente y claro que sí que lo agradezco porque ahí nos enseñaron el valor del dinero, el valor del servicio, el valor del trabajo, el valor de la honestidad. Y eso fue lo que viví todo el tiempo, en un ambiente muy, como les digo, completamente sano y natural. Y en algún momento usted, en esa, ya como adolescente, como joven, pensó en algún momento cambiar, no, mi familia va por aquí, pero yo me voy por allá. O siempre se ha mantenido directa en este camino de los medios. Es que cuando nosotros fuimos formados, por naturaleza amamos este negocio, porque crecimos en él. Yo vi cómo Radio La Vega se trasladó al Grupo Medrano, cómo fue creciendo Radio Olímpica, Super K, cómo nació Canal 105, cómo nació Suave 107, Turbo 98. Nosotros fuimos protagonistas de cada una de las etapas del proceso. Y papi tuvo una gran visión y fue siempre incluirnos, siempre involucrarnos. Entonces, es muy difícil que uno no ame lo que conoce, de lo que uno es parte. Y siempre no me imagino mi vida fuera de estos medios. Yo no me lo imagino. Porque todo lo que yo he vivido. Yo trabajo formalmente desde los 13 años. ¿Por decisión propia? Por decisión propia. Wow. Mi bachillerato yo lo terminé trabajando. Desde segundo de bachillerato yo trabajo de 2 a 6. Y mi carrera la hice todo el tiempo trabajando. ¿Y qué pensaba esa jovencita? O sea, igual yo lo puedo tener todo, pero yo voy a decidir trabajar. O sea, ¿qué te impulsa? Me encantaba lo que hacía. Yo en esa etapa ya yo estaba en servicio al cliente. Y cada vez que yo veía que venía un cliente y que yo hacía todo el proceso, le llenaba su orden de trabajo, veía cómo evolucionaba todo, a mí me daba una satisfacción. Cuando se iba con su problema resuelto, yo era feliz. Entonces eso me encantaba. Yo disfrutaba lo que hacíamos nosotros y veía cómo la empresa crecía y yo me sentía parte de todo eso completamente. Y es verdad, hubieron momentos que yo decía, wow, en vez de yo estar jugando, en vez de irme para tal cosa. Como todo joven. Pero ¿qué va? El tiempo fue pasando y cada día me iba identificando más con lo que hacíamos, me iba involucrando más con la empresa. Y al final no me hizo mucha falta el hecho de que no compartí, porque había equilibrio, había balance, había momentos en que sí. Pero agradezco a Dios la oportunidad, porque era preparándonos el Señor quizá para todos los retos que nos iba a tocar vivir hoy día, que la historia ha sido bastante dramática. Entonces, vamos a decir. como ha tenido esa oportunidad, según lo que hemos escuchado hasta ahora, de vivir ese proceso, diría yo, de inducción desde lo más sencillo hasta lo más complejo, por eso es que pienso, creo, y se ha visto que usted está en la posición que está hoy, allá arriba, en la cúspide de la compañía, pero no es porque simplemente soy parte de los dueños, porque usted viene desde totalmente abajo, paso a paso, sin brincarse en ningún escalón, y por eso ha llegado acá. Y ese proceso de inducción le da como esa propiedad para hablar, esa facilidad de conocer tanto el negocio. La verdad que sí, yo en la empresa he hecho de todo. He vendido, he cobrado, he facturado, he pautado un anuncio, he tenido que hacerlo todo. Lo único que no he hecho es hablar por un micrófono en una de las emisoras, aunque de pequeña grababa anuncios. Oh. Claro, O sea que sí. sí. Pero ni tenía la plena conciencia de lo que estaba haciendo. Ajá. ¿Algún anuncio por ahí que recuerde?
Dicen que en el de Monchú Échale Cachú yo estaba. Y la verdad que yo no me oye. recuerdo, honestamente. Pero Monchú Échale Cachú. sé que Gabriel Grullón en aquella época, cada vez que necesitaba algo rapidito, nos llamaba. La verdad que sí. Fue una época muy hermosa. Ver cómo esa empresa iba creciendo y se iba desarrollando. Y uno siendo parte de ella ha sido todo un trayecto muy gratificante. ¿Has tomado alguna experiencia de alguna otra empresa? ¿En algún momento decidiste, déjame tomar una experiencia aparte de la empresa de mi hogar? O sea... En realidad he tenido varias experiencias, pero siempre desde el mismo grupo. Papi una vez nos pidió que le acompañáramos en un proyecto de un laboratorio de reactivos. Yo estuve con él ahí, le di todo el apoyo y hicimos una labor hermosa por 5 años. Fue algo que hice paralelamente con el trabajo. Desde el año, vamos a decir que 2000, he estado integrada en la Asociación de Radiodifusoras en Adora, en parte de su consejo. Siempre he tenido esa vocación de servicio y he participado en siendo instituciones aquí en La Vega, en casi todas, honestamente, haciendo un rol de servicio que me encanta, apoyando, compartiendo las experiencias que uno tiene y sirviendo, porque al final eso es lo que hacemos. Así es. ¿Qué estudiaste, Rosa Olga? Contabilidad. Mira, no parece. Oye. Para nada. Esa carrera la estudié y se lo comento como parte ya de un testimonio por complacer a papi. Él quería que yo estuviera al frente de la contabilidad. La verdad que nunca me gustó. Siempre se lo dije. ¿Eres buena para los números? Soy buena para los números, pero en realidad Dios me dio la gracia de poder vender. A eso hago, eso me dedico, eso he hecho en la empresa desde hace más de 25 años y me fascina lo que hago. De verdad que sí. Un día le dije a papi, lo siento, quiero machelito, voy a vender por comisión. Olvídate de mi sueldo que yo me lo voy a ganar. Y transformé la estructura comercial del grupo. Y como les digo, es el área que independientemente de que presido el grupo es donde yo me desarrollo. ¿Cómo era la Rosa Olga con los demás empleados? Ejemplo, esta jovencita dentro de la empresa, porque tú estás desde muy jovencita en la empresa, ¿cómo te manejabas? ¿Cómo te veían ellos? ¿Es la hija de papi y mami que está dentro de la empresa o forma parte de nosotros? Siempre hemos trabajado como un equipo. Yo llevaba uniforme igualito que todos. Y hemos tenido una relación porque tengo compañeros de trabajo que tienen hasta mi edad, de toda una vida. Somos como yo le decía ahorita, una familia. Una familia y no creo que a mí ningún compañero, y si ustedes le preguntan, me ve a mí como una jefa. No. Creo que me ven más como una amiga, como una hermana, como una madre en un momento determinado. Y claro, hay mucho respeto por la labor que hacemos todos los días. Y eso siempre ha estado y prevalece, pero en realidad nos hemos llevado sumamente bien. Y crecí con muchos de ellos y honestamente creo que somos más que todo compañero y familia. Qué bonito. Rosa, y cuando le llegó el momento de formar familia, ¿usted hizo una pausa en su vida empresarial o usted se mantuvo a la par como madre de familia y empresaria? Todo el tiempo me he mantenido trabajando. ¿No hay pausa? Nunca hubo pausa. Me casé muy joven. ¿Año sabático cero? Nunca hubo pausa. Me casé con 21 años. Terminé mi carrera y a los 6 meses ya yo estaba casada. Wow. Sí, pero venía de un noviazgo sumamente largo, ¿verdad? 5 años. Eran jovencitos. 5 años de novio. Hoy tenemos ya 25 años casados. Felizmente casado y 3 hijos maravillosos. Qué bonito. Carlos, mi esposo, ha sido mi compañero y pieza determinante, no solamente para mi familia, sino para Grupo Medrano. Trabaja con nosotros en la parte legal, nos apoya en ese aspecto, pero nunca hubo una pausa. De hecho, al contrario, hemos asumido roles y posiciones. Por ejemplo, cuando papi decide entrar a la política, tuvimos que ser multitasking, aquí, allí, participando en todo. A papi lo ayudé muchísimo en la parte social de su gestión como senador, mucho. Me apasionó mucho ese trabajo, esa labor que pudimos hacer cuando él ocupó esa responsabilidad que igual era pública. Una responsabilidad adicional, o sea, claro, que aparte de estar asumiendo un rol político que requiere mucho. Sí, pero ahí también fue un proyecto casi también de familia. Y lo hicimos en equipo. Papi supo delegar. Papi, desde que asumió la senaduría, nos delegó la empresa. Se aisló por ese periodo de tiempo.
cumplió con su rol, nunca nos dejó, claro, en la empresa, siempre estuvo ahí presente, pero se dedicó más a ser senador que a ser empresario en ese momento. La verdad que fue una experiencia también muy positiva para nosotros. Por igual tú, de igual manera, en algún momento coqueteaste con la política. Cuéntanos un poquito de eso, cómo te fue. Yo sé que en algún momento como que, ¿verdad? Bueno, en realidad en ese momento asumimos un compromiso como casi todo en la vida, de familia. Entendíamos que era importante asumir esa posición y le dimos el apoyo, claro que sí. Con la ilusión de poder también servir a la comunidad, lo hacemos independientemente del escenario político, porque socialmente papi nos dejó ese legado, ese compromiso de poder colaborar y ayudar en todo lo que sea necesario. Siempre él hizo, y no solamente cuando fue senador, de siempre yo lo viví y lo vi en mi casa. Tenía una especial atención por la educación. Papi becaba a muchos jóvenes que nosotros, cuando él falleció fue que más nos dimos cuenta, porque eran labores sociales que él hacía silente, sin decir mucho. Pero le gustaba mucho apoyar al joven para que estudiara y se hiciera profesional. Y hay muchos jóvenes que hoy día son parte de ese legado, esa carrera que pudieron tener gracias a ese apoyo en un momento determinado. Pero usted también se mantiene muy activa en la parte social en cuanto a servir, porque conozco mucha gente y muchas obras y mucho de todo, que cada vez que usted pregunta, ¿y cómo estás haciendo eso? Ay, Rosa, algo le pedimos una ayuda y nos dijo que sí. Sí, la verdad que estoy identificada 100% con todas las causas sociales, religiosas, deportivas que surjan, porque yo creo en que hay que ser solidarios y colaborar. Lo vi desde mis padres, desde mi hermano, que también era una persona extremadamente solidaria, y lo practico yo. Y donde quiera que yo pueda colaborar y ayudar, ahí estaré. 100%. Rosa, yo he escuchado varias veces en el transcurso de la conversación mencionar a papi, de igual manera a mami. Significa que ellos representan algo muy importante para ti y forman parte de los valores que te dejaron. Entonces, ¿cuál es la fórmula perfecta de unos padres para forjar los jóvenes que se quiere con esos valores como tú lo tienes? Testimonio. El ejemplo más grande es la forma de ser y de proceder de ellos, que en este caso fue lo que yo vi. Mi mamá, una mujer devota, de fe, practicante, pero no solamente porque iba mucho a la iglesia, sino porque siempre fue una mujer muy, vamos a decir que disciplinada, organizada, de hogar, entregada. Yo siempre recuerdo a mi mamá ayudándome con mi tarea, enseñándome. Yo le ayudaba a ella a llevar la administración de la casa. Preparábamos todos los meses informe del gasto. Yo era la que se lo presentaba a papi. Trabajábamos en equipo y yo lo veía. Aparte de eso, mi mamá nos enseñó, y eso siempre lo llevo muy arraigado, a que las labores de la casa las hacíamos nosotras. Por ejemplo, yo le hacía la cena a mi papá 3 veces a la semana, a mi hermana 2 noches. Yo arreglaba mi cama, yo lavaba mi ropa interior, yo ayudaba a mi mamá a tener mi casa en orden. Desde que Indira y yo crecimos, nosotros no teníamos servicio en la casa. Eso no, antes era otra forma de educar. Y con mi papá similar. Mi papá, desde que yo comencé a trabajar a los 13 años, yo jamás le pedí dinero, porque nos asignó un monto mensual, me pagaban en cheque. Cuando llegaba ese cheque, era un cheque que nos lo dividían a los 3. No, yo me imagino. Y me formó a ese punto que nosotros nos educamos. Y yo no le pedía dinero porque ya yo tenía un capital. Y papi nos enseñó a ahorrar. Papi nos motivaba. Recuerdo que siempre decía, todo lo que ustedes tengan ahorrado a final de año, yo se lo voy a duplicar. Y siempre lo hacía. Ay, me encanta eso. Siempre lo hacía. Entonces, era con el ejemplo que nos educaban. Mi papá todo el tiempo nos motivaba para que leyéramos un libro. Y yo siempre lo veía a papi leyendo. El tiempo que pasaba en casa, hasta que tuvo problemas de la vista, recuerdo siempre el libro de selecciones, que todavía hoy día existe. Todos los meses llegaba la revista Selecciones a mi casa. Papi leía el periódico todos los días antes de irse. Siempre lo vi con un libro, educándose, formándose. Y a mí se me prendió ese amor por la lectura y hoy día lo sigo fomentando. Igual entiendo que el mejor testimonio es lo que uno ve. El ejemplo. Así es. El ejemplo. Eso es fuera de serie. Y yo de ellos recibí de mi mamá la fe y de mi papá, puedo decir, el trabajo, el amor y la pasión por lo que uno hace.
De verdad que Ya sé sí. que son generaciones diferentes y definitivamente ahora es un poquito más difícil la crianza, pero ¿qué de eso que recibiste lo lleva ahora a tu crianza con tus hijos? ¿Cuáles de esas cosas ahora tú las practicas igual con tus hijos? Todo, yo te diría que todo. Lo único es que hoy día nosotros somos quizá un poco más proveedores. Yo tuve mucha, como le dije a usted, de austeridad. Quizá mis hijos hoy día no son tan austeros porque esta generación viene diferente. Uno quiere tratar de que estos chicos pasen menos trabajo. Tremendo error. Y yo lo he visto con el desarrollo de ellos mismos, porque ahora quieren que todo sea más fácil, pero en realidad mis hijos todos han vivido la experiencia del servicio, del trabajo, de la responsabilidad y de los valores de fe, que creo que es la mejor herencia que en ellos le he sembrado. ¿Y están ellos involucrados con ustedes en la compañía? Sí, uno de mis hijos, el del medio, el segundo, Giancarlos, trabaja con nosotros ya desde hace casi 2 años. Mi hijo mayor, Carlos Francisco, trabaja con su papá porque estudia Derecho, va a ser abogado pronto. Y están involucrados en el trabajo porque es el espíritu que nosotros vivimos. Y le encanta el negocio familiar. Disfrutan la música, viven aportando ideas, conceptos nuevos, hagan esto, vamos a hacer aquello. Siempre tienen una iniciativa, son sumamente dinámicos, son los críticos más duros que nosotros tenemos hoy día, porque no es Algo fácil interno ahí. escuchar las preferencias que hoy día tiene la juventud, es muy diferente a lo que nosotros pensamos. Sí. Y es un reto, pero la verdad que les gusta mucho la industria nuestra. Rosa, y usted como mujer, ¿en algún momento se ha sentido como, wow, como mujer tengo que bajar un chin la guardia o no debería ni de hablar tan alto, mira, tal vez no me van a tomar en serio? ¿O usted siente que siempre ha tenido como voz y voto sin importar? Totalmente. Eso no ha sido nunca un tema. A Para nivel nada. de las industrias, cero problema. Somos muy por ser pocas mujer. mujeres, Son pero en poquitas, ¿verdad? realidad, y yo que también participo frecuentemente de la reunión de la Asociación Internacional de Radio, me doy cuenta, en la industria hay muy poca presencia, sobre todo a nivel de dirección de mujeres, pero eso no es un límite, de verdad. Lo que pasa es que nosotras a veces somos tímidas y no nos metemos en algunos áreas, pero no, nunca ha sido un obstáculo. Yo presido una asociación donde yo era la única mujer y 9 hombres. Ay, padre amado. ¿Y usted no se siente intimidada? Para nada. ¿Y qué consejo? Y más joven. Vamos a aprovechar, ¿verdad? Y más joven. La experiencia. Rosa, vamos a aprovechar, Rosa. ¿Qué consejo usted nos daría a nosotras las más jovencitas que en ocasiones sí uno como que se frena un poquito por el hecho de ser mujer y porque a veces hay que ser un poquito más fuerte para darse a respetar y demás? ¿Qué consejo tal vez para vencer un chin ese miedo de hablar, a veces hasta miedo de hablar y expresarnos en un ambiente donde es liderado principalmente por hombres? Mira, lo único que yo digo es que tenemos que prepararnos. Si estamos preparadas, podemos enfrentar cualquier tipo de reto. Lo que no podemos es ir a improvisar. Ir a hablar cualquier cosa por En cualquier área decir. donde nos vayamos a desarrollar, hay que prepararnos, capacitarnos y tener la disposición de servir. Porque el tema es ese, todo ese tipo de instituciones son instituciones de servicio, sin fines de lucro. Yo tengo ya dándole a Dora un servicio desde la presidencia hace más de 7 años y medio, donde lo que ha implicado para mí muchas veces es un gasto. Pero yo me siento feliz porque he contribuido para que mi industria hoy día sea revalorizada. Entonces eso a mí me da mucha satisfacción personal, ser parte de la historia de la evolución de la radio. Entonces es lo más gratificante. He motivado a otras mujeres a que se entren. Hoy día en mi consejo yo tengo 5 mujeres trabajando. Sí. Y cuando yo entré era yo solita. Entonces ven el ejemplo y se atreven. Y se atreven. Y así es en cada una de las áreas. Es capacitarse, prepararse y atreverse. Mira, me encanta eso de que también a empujar a otras mujeres a que pierdan el miedo, porque Claro. no solamente, ok, Claro. yo me siento empoderada y yo voy a perder ese miedo, sino también transmitírselo a otras mujeres. Me gusta mucho eso Completamente. porque de verdad yo creo que las mujeres tienen mucho potencial que a veces desconocen o lo ocultan debajo de esa timidez y que hay que vencerla para poder triunfar. El Así tímido es. no creo como que vaya a llegar muy lejos. Completamente de acuerdo. Yo lo que he sido es muy atrevida. Ay,
Me gusta eso, me gusta. Y una pregunta, cuando usted hablaba de Consejo Internacional, ¿ustedes tienen presencia internacional también? Pero Grupo Medrano o Adora. Como Grupo Medrano. No, como Grupo Medrano ya somos ciudadanos del mundo. Al igual Así que es. ustedes, Sí, estamos aprovechando al máximo lo que nos ha traído esta nueva oleada. ¿De qué? De la digitalización. Las plataformas digitales nos han dado una vigencia extraordinaria y somos ciudadanos del mundo. Hablamos para el mundo. Y sí, tenemos presencia en todas partes. Eso nos ha fortalecido como industria. De verdad que sí. Rosa, retomando el tema que quería verlo igual como Maciel preguntaba, porque igual tú lo decías como empresaria, el hecho de lo que debe hacer una mujer. Ahora bien, me gustaría el consejo de como pareja, como familia, como una empresaria como tú, que está mucho en la calle, que tiene más de 19 o 20 emisoras, ¿verdad?, bajo tu cargo, con un sinnúmero de responsabilidades. ¿Cómo se maneja la esposa? ¿Cómo hace que funcione la relación? Bueno, yo no asumo compromisos de viernes a domingo. Mi jornada termina viernes a las 6 de la tarde y ya a partir de ahí ese tiempo es de mi familia. Y casi nunca acepto un compromiso después de las 7 de la noche. Ese tiempo es de mi esposo y de mis hijos. Y cuando puedo, me dedico a acompañar a mis hijos en cada una de sus responsabilidades. Cuando ellos eran más jóvenes todavía, yo en el verano siempre me tomaba 2 o 3 semanas para acompañarlo a sus campamentos, para estar presente. Hay que tener balance y equilibrio. Un día a la semana yo me tomo esa noche para mi esposo, casi siempre los jueves. Son días que nosotros dos salimos solo a cenar. Y con mis hijos permanentemente nos mantenemos en comunicación. Yo tengo un hijo que me llama por la mañana, por la tarde y por la noche. Mami, la bendición. Ay, qué ¿en qué tú estás? bello. Y trato de que ellos siempre tengan presente que tienen a alguien que los está acompañando. Ellos comprenden. Y el hecho de que hayan estado involucrados históricamente, comprenden. Y yo me los llevo. Y ellos son parte de lo que yo hago. Para que vean en qué mami emplea su tiempo. Porque la verdad que quienes más sufren son los hijos. Mira, me gusta mucho eso, porque así como ella tiene muchas ocupaciones, no tiene la excusa de decir, no, que yo tengo muchas cosas que hacer, es que yo no tengo tiempo de estar con la familia, es que yo no tengo tiempo ahora con mis hijos. O sea, ella está hablando de tiempo de calidad, que es justamente lo que debemos valorar en estos momentos, de saber cómo dividir el tiempo y saber que existe un tiempo de la familia y un tiempo de la empresa. Ciertamente, y uno tiene que ser en ese sentido sumamente planificado. A veces te lo permiten, a veces no. Yo, por ejemplo, pertenezco a una comunidad hace más de 35 años, comunidad de la Visitación y de la Eucaristía. Desde muy jovencita comencé Tranquila. Comencé a congregarme y yo 2 veces al mes tengo reuniones. Y ese tiempo, gracias a Dios, mi familia lo sabe, porque también necesitamos alimentar nuestra vida espiritual. Y aparte de eso, yo soy amiga de los amigos. Cuando a mí un amigo me necesita, que está enfermo, que tiene una situación, yo trato de estar ahí. Y eso se puede lograr con balance y equilibrio. Siempre hay tiempo para todo. Siempre hay tiempo para todo. Priorizar lo importante. Así es. Rosa, sé que en algún momento, no siempre todo ha sido color de rosa, valga la redundancia, Sí. Suena poema. Ha manejado situaciones difíciles, como todo en algún momento. Sin embargo, ¿de dónde tú has sacado la fuerza y resurgir? Y no se ha visto una Rosa débil, sino, sin embargo, a pesar de la situación, sigue siendo una mujer fuerte, viendo su objetivo, echada para adelante. ¿De dónde tú sacas las fuerzas? De la fe. Pero antes de saber de dónde saca la fuerza, a mí me gustaría saber si quisiera contarnos o pudiera contarnos algún momento que tal vez fue bien difícil y que entonces nos diga cómo pudo salir adelante de esa situación. Mira, nosotros como familia hemos tenido muchos retos. El primer reto fue la enfermedad de mi papá. Mi papá, una persona sumamente joven, dinámica, emprendedora, un hombre sumamente visionario, con mucho deseo de vivir, se le diagnostica una diabetes a muy temprana edad, la cual él no asumió con carácter. Y eso terminó generándole lamentablemente una enfermedad renal crónica, una enfermedad a nivel cardiovascular. Así que mi papá tuvo varios infartos y terminó siendo ya un paciente en hemodiálisis. Es decir, que tuvimos como yo te diría que unos 15 años de batalla con esa situación de salud de papi. Yo que lo viví muy de cerca con él,
fue mucho lo que batallamos. Recuerdo que a papi nos lo llevamos 3 veces en avión ambulancia de aquí, creyendo que ya. Y Dios fue misericordioso, fue bueno, pero papi murió muy joven. Murió a la edad de 57 años, imagínense joven, ustedes. sí. Wow. Sí. Un hombre, yo digo que vivió mucho, cualquiera no lo cree, Sí, pero sí. papi era un niño cuando murió. Hoy día cuando yo miro los amigos y cómo está el entorno, sin embargo, tuvo mucho, esos últimos 15 años de la vida de papi fue un aprendizaje intenso porque nos preparó para todos estos retos que nosotros íbamos a vivir. Por eso el involucramiento con la empresa, con las decisiones de todos los días. Papi fue muy participativo, muy colaborador, muy abierto, muy, yo diría que en ese sentido hasta visionario, porque nos preparó para todos los acontecimientos que íbamos a vivir. Yo que viví con él todo el proceso de la hemodiálisis, cada vez que nos íbamos a cada sesión, era una charla y un aprendizaje, porque teníamos que durar 2 horas en una máquina y ahí ¿qué hacíamos? Hablar. Wow, Y la comunicación aprovechó como todo familia. Y momento. nos preparó muchísimo, de verdad que sí. Igual con la empresa. Fue un proceso de cada etapa. Y era, papi, no, después que nosotros nos involucramos en el negocio, sin ser un consejo, él siempre nos reunía a todos y las decisiones se tomaban en conjunto. La Siempre importancia nos de la preguntaba, comunicación. ¿Qué Wow. tú piensas? ¿Qué tú piensas? Eri, ¿qué tú crees de esto? Indira, ¿qué tú crees de esto? Rosa, ¿qué tú piensas de esto? Y cada decisión que se tomaba en consenso. Papi era muy, muy abierto. Yo creo que eso como familia y como empresa nos ayudó mucho. Y escuchaba todo el tiempo. Y eso fue un ejemplo muy bueno. Y nos fue preparando. Su partida fue para nosotros un evento muy traumático. No estábamos preparados, independientemente de que él tenía una salud precaria en el momento que muere. No estaba en un momento, vamos a decir, que de alerta, de emergencia. Aunque toda la vida siempre pensábamos que esto podía suceder, fue sorpresivo. Y ese fue el primer reto que tuvimos como familia. ¿Y qué le ayudó a superarlo? Yo te diría que primero el amor, que como familia, uno con otro Eso nos los unió. amábamos y nos respetábamos mucho, aunque pensábamos totalmente diferente. Eso nos mantuvo y que siempre tuvimos visto el principio de autoridad. Heriberto inmediatamente, papi fallece, asume la dirección. Y como hermano mayor, y nosotros así lo asumimos y lo respetamos y nos pusimos de acuerdo. Él asumió la responsabilidad de trabajar con todo lo que tenía que ver con el cable y la televisión, nosotras con la administración de las emisoras, Eri encargándose de toda la parte técnica, nosotras de la parte comercial y la administración. Y lo hicimos como equipo y Eso así nace innato tuvimos. en ustedes. Tú te vas a encargar de esto, tú te vas Fue surgiendo con el paso de los años, cada quien se fue perfilando por el área donde se fue destacando y preparando profesionalmente y nos ayudó mucho. Mi mamá, una mujer de fe, siempre con esos valores y esos principios y todo basado, buscando indirectamente la voluntad de Dios en todo. Y cuando papi falleció, enfrentamos el reto como equipo, como familia. Muchos años de organización. Papi era un empresario completamente tradicional. Muchos negocios eran de palabra. Wow, esos acuerdos. Muchas sorpresas, muchos retos, muchas negociaciones, pero lo asumimos y con el paso de los años nos fuimos organizando para la gloria de Dios. Luego viene el otro reto fuerte de nosotros, más impactante todavía, que fue la partida a destiempo de Eri en ese accidente, que ¿quién lo iba a imaginar? Sí, así es. Pero fue un acontecimiento que nos revolucionó, Les movió el piso. A todo un pueblo. Movió el piso. definitivamente, Sí. A todo un pueblo, porque el pueblo completo fue... La verdad que sí, sentimos esa solidaridad y ese luto y ese duelo, pero Dios fue misericordioso, estábamos en ese momento todavía más organizados y nos ayudó a poder enfrentar el reto con otra perspectiva, donde primó el orden y cada quien asumiendo sus roles con responsabilidad. Para la gloria de Dios, yo siento que hemos avanzado y nos hemos fortalecido mucho, sobre todo como familia. Así es. Rosa, ¿y qué tú puedes decirle a esas familias que no están viendo, que no están escuchando? ¿Cuáles son esas cosas que tú recomiendas como familia que nunca deben de perderse? La fe es lo primero. Nosotros como familia hemos sobrevivido porque somos una familia que está cimentada en los valores cristianos.
que sabemos que estamos aquí de paso, que no tenemos apego a nada, y que sobre todo, si Dios permite que hechos y acontecimientos sucedan, es porque después de cada uno de esos hechos viene algo más grande, algo superior, para todos los que estamos ahí. Nosotros estamos claros de que esta vida es una vida de transición, particularmente yo, y trabajo para la verdadera vida, que es la vida eterna. ¿Y qué son todo esto que nosotros tenemos a nuestro alrededor? Herramientas que el Señor ha puesto para nosotros ser cada día mejores personas y lograr ese fin, salvarnos. Yo en eso estoy clarísima y trabajo todos los días para eso. Y por eso todo lo hago con mucho amor, con mucha pasión, con mucha entrega y sobre todo con ese espíritu de que todo lo que yo haga ayude a otros a ser mejores. Y yo creo que se está logrando. Me siento satisfecha con lo que vamos logrando día a día. ¿Y a nivel empresarial, alguna recomendación? Claro que sí, tenemos que capacitarnos. Tenemos que prepararnos. Lo que hace la diferencia en esta época precisamente es la capacidad que tengamos de reinventarnos cada día. Los retos de hoy son para personas que no son estáticas. El que se queda de brazo cruzado esperando a que todo vuelva y se ponga en su sitio, lamentablemente pasará. Nos está tocando vivir una época de muchas transformaciones, de muchos cambios, de mucha disrupción y no podemos quedarnos de brazos cruzados, vuelvo, insisto. Hay que capacitarse, hay que entrenarse y tenemos también que dar de lo que tenemos. Yo dedico mucho tiempo a escuchar también, a ayudar a jóvenes, a profesionales, a todo el que quiera, porque entiendo que en la medida que uno da, uno también va recibiendo. Así es. Y eso es importante. Yo todas las veces que puedo, que me invitan a participar de una charla, a colaborar con unos jóvenes, a estar en X proyecto, lo hago. Y la educación financiera es fundamental en esta época, para la vida personal como para la vida empresarial. El manejo efectivo de los recursos ayuda a que haya la diferencia. Y Dios para eso también da alineamientos. Así es. Sí. Wow, pero qué conversación tan interesante. Yo no quisiera que esto terminara y gracias a Dios no va a terminar, sino que vamos a parar aquí y vamos a continuar con el episodio extra que es para nuestros Patreon. Entonces, de verdad que estoy boquiabierta. Es la primera vez que la escucho hablar y siento que como madre, como empleada, como profesional, me llevo tanto. De verdad que muchísimas gracias. En lo familiar, wow, me llevo mucho y me da mucha esperanza de que como mujeres sí podemos hacer grandes cosas. Solo hay que vencer esos miedos. Así es. Gracias, Rosa Olga. Así es. Gracias por escucharnos. Si crees que esta conversación puede inspirar a alguien que conoces, Compártela y déjanos tus comentarios en nuestras redes.